Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar nuestro encuentro de estudio del Catecismo, como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos mande su Santo, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que en nombre de su Hijo Jesucristo nos mande su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga no como nosotros queremos hacerlo, sino como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un breve recuento, un breve resumen de lo que llevamos, ¿de acuerdo? Empezamos a estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. Nunca olvidemos que el Catecismo tiene 4 partes, ¿no? 4 partes. La primera parte es lo que creemos, o sea, es la fe, lo que creemos. O sea, se llama la profesión de fe. La segunda parte es lo que celebramos, o sea, son los sacramentos, porque celebraciones, sacramentos y liturgia es lo mismo, ¿de acuerdo? La tercera parte es lo que vivimos, o sea, los 10 mandamientos, ¿cierto? Y la cuarta parte es lo que oramos, o sea, el Padre Nuestro, ¿de acuerdo? Bien, dijimos que cada parte del catecismo tenía 2 secciones, la sección A y sección B. Estamos en la primera parte, en la parte de la fe. Estamos viendo la sección A, o sea, la sección preparativa, para poder abordar con mucha propiedad la sección B, o sea, la profesión de fe, ¿cierto? Nos espera un banquete muy grande que es la profesión de fe, pero estamos en los preparativos, ¿de acuerdo? Dijimos que esa sección A tenía 3 capítulos. El primer capítulo es que el hombre sale en busca de Dios, ¿no? ¿Cierto? Estamos en el segundo capítulo. Como el hombre salió en busca de Dios, en el segundo capítulo Dios sale al encuentro del hombre, ¿cierto? Y llegamos a una parte en que Dios se revela y nos está diciendo que Dios se revela por etapas. En el encuentro pasado veíamos Noé. Decíamos, según San Ireneo de León, decíamos que a Dios le pareció bien revelarse por etapas porque es un mutuo acostumbrarse. Dios tiene que acostumbrarse nuevamente al hombre y el hombre se acostumbra nuevamente a Dios, ¿de acuerdo? Por eso por etapas, ¿ok? Muy bien, muy bien. Entonces ya vimos Noé. ¿Qué pasó con Noé? Tenía 3 hijos, 2 hijos. Es correcto, sí. El más importante es la fe. A ver. Vimos los patriarcas antediluvianos, o sea, los patriarcas antes del diluvio, ¿cierto? ¿Dónde empiezan los patriarcas antediluvianos? Adán engendró a Set, porque acuerden que Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Y Caín no vuelve a aparecer, pues su descendencia ya no nos interesa, ¿no? Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, ¿cierto? ¿Hasta llegar a quién? Hasta llegar a Noé, ¿no? A Lamec fue el papá de Noé, ¿no es cierto? ¿Sí? Y Noé, entonces dijimos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Es importante tener esto porque mire, el estudio del catecismo sin que nos lo propongamos es una historia de la iglesia. Sem, C-E-M, Sem, Can y Jafet. Mire, así no nos lo propongamos, el estudio del catecismo es el estudio de la iglesia, es la historia de la iglesia. Entonces, podríamos decir que la iglesia nació ¿cuándo? La iglesia es una respuesta, mejor dicho, ante el pecado del hombre. La respuesta de Dios es un derroche de misericordia que se llama iglesia. Ojo a eso. Ante el pecado del hombre, la respuesta de Dios es un derroche de misericordia que se llama iglesia. Acuérdese que el hombre es expulsado del paraíso. Entonces el Padre se reúne con su Hijo y el Espíritu Santo. Ahí empieza la historia, puede decirse que la historia de la iglesia empieza en la eternidad. Porque este consistorio es en la eternidad. Sí, claro. Ante el pecado del hombre, la respuesta de Dios es un derroche de misericordia que se llama iglesia. ¿De acuerdo? Ante el pecado del hombre, la respuesta de Dios es un derroche de misericordia que se llama iglesia.
Mire, vamos de una al numeral 761 del catecismo. Vamos al numeral 761. Léeme hasta el primer punto, léeme duro, que quede en el video, que quede acá, que quede grabado. Sí, ven, hazte aquí frente, para que nos quede acá en la... Léeme duro hasta el primer punto. Ojo a este numeral, ojo. 761. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. Ojo pues lo que acaba de decir. ¿Cómo es que te llamas tú? Janet. Nada más y nada menos que Janet. Oiga pues, la reunión de los hombres, esa reunificación de los hombres, porque el pecado dispersa al hombre. A ver, el pecado hace dos rupturas, una ruptura vertical y una ruptura horizontal. ¿Cuál es esa ruptura vertical? La ruptura con Dios. ¿Y cuál es la ruptura horizontal? La ruptura con los hombres. Entonces, desde el primer momento que el hombre peca, la respuesta de Dios es ese derroche de misericordia que se llama iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a convocar, como ya lo vamos a ver con Abraham, ¿de acuerdo? Sigue leyendo, ven, no te me sientes, nadie te ha dado permiso de sentarse, ven. Sigue, pónganle cuidado. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. ¿Se da cuenta? Repítame esa parte. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. ¿Se dan cuenta por qué decíamos que ante el pecado del hombre, quédate ahí, que ante el pecado del hombre, la respuesta de Dios es un derroche de misericordia que se llama iglesia? Sigue. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia le es grato. Muy bien, muchas gracias, Janet. Te ganaste un viaje a Cartagena a pie. Bueno, vamos entonces, ya terminamos con Noé, vamos al numeral 59. Acuérdate que estamos viendo numeral 59, por favor. Acuérdese que estamos viendo la revelación de Dios que se hace por etapas. Ya vimos la primera etapa, que es en Noé, y nosotros vimos lo que sucedió antes de Noé, desde Adán. Vimos de Adán a Noé. Entonces dice el numeral 59, Dios elige a Abraham. Dios elige a Abraham. Entonces miren, sin querer decir que por culpa de Noé se dispersaron los hombres, sin querer decir eso, porque eso no fue así, no fue por culpa de Noé. Pero fue en Noé que se dispersaron los hombres. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Estaban buscando una unión a la manera del hombre. Acuérdense que hablamos de ese episodio de la Torre de Babel en el encuentro pasado. Entonces estaba buscando una unificación a manera de los hombres. Cuando la unidad de los hombres tiene que darse es en torno a Cristo, como lo vamos a ver. Es la unión según querida por Dios, ¿de acuerdo? Es la unión según querida por Dios. Entonces hicieron la Torre de Babel y baja Dios y dispersa eso. Entonces ahí empieza la economía de las naciones. ¿Qué es la economía de las naciones? El trabajo de Dios con las naciones. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera, digamos que entre comillas, humilla al hombre. ¿Cómo lo humilla? Para que vea que ya no tienen una sola lengua, que ya son varias lenguas, son varias culturas, porque antes había una sola cultura, una sola lengua. Y acuérdense el fraude que había. Acuérdense, hablamos de eso en el encuentro pasado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿a partir de qué empiezan las naciones? Pues a partir de los 3 hijos de Noé. ¿Cuáles son los 3 hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Dijimos rápidamente que por Sem vienen digamos que los pueblos pobres del paseo, o sea, los del desierto, ¿cierto? Por Palestina, ¿cierto? Y ahí están los judíos, ¿cierto? Sem quiere decir semita. Cuando uno dice antisemita, es antijudío, ¿de acuerdo?
Acuérdense, Sem, semita, acuérdense para que no se les olvide. Entonces, por Sem bien van a venir los judíos, ¿no? Sí. Y todos los pueblos vecinos, pues, de los judíos, ¿cierto? Por Cam van a venir los pueblos que le fueron hostiles al pueblo de Israel, como los babilonios, los egipcios, ¿cierto? Los cananeos, ¿cierto? Por Jafet, que están en el Asia Menor y en el Mediterráneo, van a venir los gentiles. Acuerde que Pablo, cuando hace sus viajes por el Mediterráneo y por el Asia Menor, a Pablo le va a tocar la gentilidad. Pablo va a ser el apóstol de los gentiles. Entonces, a través de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, parten las naciones. A partir de esos tres hijos parten todas las naciones y parte la nueva humanidad. Es la partida porque con el diluvio pereció toda la humanidad. Entonces, con los tres hijos de Noé arranca la nueva humanidad. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí. Vamos bien hasta ahí. Bueno, antes de seguir, nosotros hacíamos una lista la vez pasada de los patriarcas antidiluvianos que empezaban en Adán y terminaban en Noé. Ahora vamos a hablar de los patriarcas postdiluvianos, o sea, los patriarcas después del diluvio, ¿no? Si los patriarcas antidiluvianos van de Adán a Noé, entonces los patriarcas postdiluvianos, ¿de dónde van? De Noé a Abraham. Entonces, no tienen que copiarlo ni aprendérselo de memoria. Esto es para el que le guste, para el gomoso. Yo personalmente soy gomoso con esto, me encanta este tema. Y por eso los profundizo, ¿cierto? Entonces, mire, Noé engendró a Sem, Cam y Jafet. Nos va a interesar la descendencia por el lado de Sem. Por el lado de Sem, que es por donde van a venir los judíos, ¿de acuerdo? El pueblo de Dios. Entonces, Sem engendra a Asfarsa. Sem engendra a Asfarsa. Asfarsa engendra a Sela. Sela engendra a Eber. Eber engendra a Peleg. Pele engendra a Riu, se escribe Rie, como el violinista de la orquesta, Andrés Rie, pero se pronuncia Riu. Entonces Riu engendra a Serú. Serú engendra a Nahor. Ojo ahí lo que viene, Nahor engendra a Tera. Y Tera engendra tres muchachitos. Uno lo pone a Abraham, que después se va a llamar Abraham. Al otro muchachito lo pone Nahor, que se murió porque le dio el COVID. Y al otro lo coloca como Harán. Harán tuvo un hijo que se llamó Lot y anduvo con Abraham. Entonces esos son los patriarcas postdiluvianos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces ya vimos de dónde viene Abraham, ¿cierto? Ya vimos de dónde viene Abraham. Bueno, entonces Dios elige a Abraham, numeral 59. Dice, para reunir a la humanidad dispersa. Recuerde que el pecado dispersó a la humanidad, ¿cierto? Y la humanidad partió de Noé, porque la humanidad cuando Noé sale del arca sale como un nuevo Adán. La humanidad son 8 personas, ¿de acuerdo? Entonces, para reunir la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham. ¿No? Todavía no es Abraham, es Abraham. Para reunir, numeral 59, para reunir la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo, ojo a esto es muy importante, llamándolo, fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Esas tres renuncias que son, es cuando Dios llama, hay que renunciar a todo vínculo terreno. Cuando Dios llama, hay que renunciar a todo vínculo terreno. Por eso cuando Dios empieza a llamar a los apóstoles, dice, dejándolo todo lo siguieron. Sigue. Pero él no renunció a su familia porque él salió con Sara. Pues él se fue con Sara. Sí, claro. Pero mire, dejó su tierra, su patria y su casa. ¿Okay? Porque Sara formaba parte de los planes de Dios. Acuérdense que por Sara va a venir la descendencia, ¿cierto? Bueno. Para hacerte Abraham, ya se llama Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De acuerdo? Bueno. Es importante, sigamos. Numeral 60. El pueblo nacido de Abraham
será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ojo, ojo, esto está muy atrás de la historia, pero muy atrás, muy atrás, muy atrás. Pero sea como sea, estamos viendo, sin quererlo, estamos viendo el catecismo, pero estamos viendo la historia de la iglesia. ¿De acuerdo? Estamos viendo la historia de la iglesia. Voy a repetir. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Entonces, ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Acuérdense de Pentecostés. ¿Qué dicen los hechos de los apóstoles? Había pardos, elomitas, que no sé qué, de todas las partes. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Bueno. Yo quiero que miremos el numeral 760. Dice que miremos el numeral 760. Vamos a ver qué nos quiere decir. Numeral 760. Niña, ¿usted no tiene catecismo? Va a haber que hacer una rifa para comprarle un catecismo a esta niña. Yo tampoco, ahorita casi no me Entonces vamos a tener que hacer otra rifa. Vea, numeral 760. La iglesia prefigurada desde el origen del mundo. Vea, pónganle en cuenta este numeral que es muy importante. Dice, a mí me encanta este numeral. A mí me encanta este numeral. Mire, cada frase de este numeral es una verdad contundente, que si no la perdiéramos de vista, amaríamos y lucharíamos más por la iglesia. Mire, el mundo fue creado en orden a la iglesia. Eso es muy grande. Eso es muy grande. El mundo fue creado en orden a la iglesia. ¿Quiénes decían esto? Los cristianos de los primeros tiempos. ¿Sí? Pero eso no puede perder vigencia. ¿No? El mundo fue creado en orden a la iglesia. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación. Ojo, esa palabra es clave, convocación. De los hombres en Cristo. Ojo, ojo, convocación de los hombres en Cristo. La convocatoria que hace Dios de los hombres es en Cristo. Ojo, no es en la ecología. No es en la fraternidad, no es en nada de eso, es en Cristo. Eso tiene que quedar muy claro, porque la predicación se está desviando, la doctrina se está desviando, ¿no? Entonces dice la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la iglesia, Vea, dejen ahí separado, yo quiero que esto quede muy claro. La convocatoria es en torno a Cristo. Vamos al numeral 541. A partir en los últimos renglones, numeral 541. Ya estamos en numeral 541. Les voy a leer, dice, pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Porque estamos al final del numeral. Y al final del numeral 541, de la mitad para abajito. Numeral 541. Pues bien, más o menos en la mitad hacia abajo. Abajo de la mitad, después de un punto seguido. ¿Ya están ubicados? ¿Alguien? Ya, pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Ok? O sea, no es en torno, vuelvo y lo repito, no es en torno a la ecología. No es en torno a la fraternidad, no es en torno a esto, no es en torno a lo otro, no es en torno a tal profeta, no, es en torno a su Hijo Jesucristo.
¿Sí me entiende? El que venga a decir algo diferente está en contra de la sana doctrina de la iglesia, ¿de acuerdo? Esta reunión, ojo pues, esta reunión es la iglesia. Esta reunión es la iglesia que es sobre la tierra del germen y el comienzo de este reino, ¿de acuerdo? O sea, que el inicio del reino de los cielos es esa reunión que se llama iglesia, ¿de acuerdo? ¿Sí ve? Volvamos al numeral 59. Volvamos al numeral 59. Volvamos el numeral 60. Dice, el pueblo nacido de Abraham será el depositario de toda la promesa hecha a los patriarcas. El pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión, un día de todos los hijos de Dios, en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Fíjense cómo nos está diciendo que la iglesia no solo va a ser el pueblo judío, sino que van a ser todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Por eso el numeral 846 es muy claro cuando dice, fuera de esta iglesia no hay salvación, porque es la iglesia donde caben todas las naciones. ¿Sí? Y dice muy claro el numeral 846, por eso no podrá salvarse quien, sabiendo que Dios fundó la iglesia como medio necesario para salvarse, no perseveró y no quiso entrar en ella. Y el numeral 847 es muy claro cuando aclara y dice, cuando dice, esto no aplica para los que sin culpa no han conocido la iglesia, ¿cierto? A Cristo y su evangelio, ¿cierto? Pero si consciente o inconscientemente hacen la voluntad de Dios, están en el camino ya de la salvación, ¿de acuerdo? Muy bien, yo quiero que vayamos al numeral 762. Mire, la iglesia tuvo una preparación lejana y una preparación inmediata, ¿cierto? ¿Ok? En Abraham empieza esa preparación lejana, porque es en Abraham donde Dios va a reunir a todas las naciones, y la iglesia es la reunión de todas las naciones. Hay que conectar con Abraham la iglesia, ¿de acuerdo? Numeral 762, miren pues cómo dice. La preparación lejana, ojo, está hablando de la preparación lejana, porque en la frase siguiente nos va a hablar de la preparación cercana. Dice, la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham. ¿Se da cuenta? Repito, la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, ¿no? Ojo, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. Por eso el numeral 59 está diciendo lo siguiente. Por eso el numeral 59 está diciendo, mire, Para reunir a la humanidad. sí, por eso el numeral 59 está diciendo, para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Entonces aquí lo está reiterando, dice, la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. A quien Dios promete, ¿sí o no?, que va a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata, ¿a quién le toca? A Moisés, ¿no? Aquí no lo nombra, pero está implícito. Dice, la preparación inmediata comienza con la elección de Israel, ¿no?, como pueblo de Dios. Repito, la preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Mire, cuando Israel empieza con una, digámoslo así, con una connotación meramente material. O sea, es un pueblo que vive en tal parte de la tierra, ¿cierto? Sus ocupantes son estos y demás. Pero Israel va a llegar a ser un término teológico. Porque el Israel, ¿cuál es? El Israel es el pueblo de Dios. O sea, todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es el nuevo Israel? ¿Cómo llama el nuevo Israel? La Iglesia Católica. El nuevo Israel es la Iglesia Católica. El nuevo Israel es la Iglesia Católica. ¿Dónde empieza?
¿Quién la formó? El nuevo Israel, ¿quién lo forma? Cristo, cuando empieza a llamar a los apóstoles. La iglesia empieza con 12 apóstoles, ¿de acuerdo? Con los 12 hombres que llamó Jesús. Y después fueron injertados los gentiles, ¿de acuerdo? Entonces, la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Repito, por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. ¿Sí? La iglesia realmente es la reunión de todos los pueblos de la tierra, ¿de acuerdo? Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. ¿Por qué se comportó Israel como una prostituta? Porque adoró otros dioses. Y resulta que el pueblo de Dios, Israel, y Dios es figura del matrimonio, donde Dios es el esposo y el pueblo de Dios es la esposa. El profeta Oseas habla muy bonito de esto, ¿cierto? La iglesia católica es lo mismo, el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian pues una alianza nueva y eterna. ¿Cuál es esa, la alianza nueva y eterna? Es de la que está hablando Monseñor, o sea, de la Eucaristía, ¿cierto? Con la sangre de Cristo, ¿cierto? Anuncian una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza, ¿no? Bien, entonces dice el numeral 61. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Bueno, vamos a terminar aquí cuando dice Dios forma. ¿Qué horas son? Bueno, dejemos ahí entonces. Venga, yo leo, no lo explicamos y lo leo porque ya como hablamos de la Iglesia y el pueblo de Israel nos va a quedar muy fácil entenderlo. Dice, Dios forma a su pueblo Israel para que la semana entrante, si Dios lo permite, vamos a tener más tiempo, vamos a ver Jesucristo, la última etapa de la revelación, que es Jesucristo, ¿de acuerdo? Dice, Dios forma a su pueblo Israel. Después de la etapa de los patriarcas, ¿cuáles fueron los patriarcas? Los principales, ¿quiénes fueron? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándole la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirvieran como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y justo y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. ¿De acuerdo? Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Será sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más luminosa es María. Bueno, conclusión, sabemos qué pasó con Noé. Sabemos qué pasó con Abraham, ¿cierto? A Abraham Dios lo llama para unificar nuevamente a todos los hombres, a todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Entonces, Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob engendra a Judá y a las 12 tribus de Israel, ¿no? Y estamos en el estudio del catecismo, pero no de Biblia.
Pero ya sabemos todos esos episodios que pasaron, ¿cierto? Que Jacob bajó a Israel y se formó un pueblo allá muy grande y quedaron finalmente sometidos a la esclavitud, ¿no? Dios elige a Moisés para que saque ese pueblo de la esclavitud, ¿no es cierto? ¿Sí ve? Bien, la semana entrante, si Dios lo permite, vamos a ver, siguiendo el orden del catecismo, la revelación de Jesucristo, plenitud de toda revelación, ¿de acuerdo? Bueno, pidámosle al Señor que nos siga iluminando, propiciando el tiempo y la forma de seguir adelante con este estudio, ¿no es cierto? Porque si fortalecemos el conocimiento de la sana doctrina de la Iglesia Católica, vamos a estar más seguros en la Iglesia. Digámoslo nuevamente, un católico que no conoce la sana doctrina es un protestante en potencia. Es un protestante en potencia. Cualquier persona lo envuelve y se lo lleva. Pero lo acabamos de decir como un Señor, lo acabamos de decir. Uno ama un bien en la medida que lo conoce. Entre más conozcamos de la sana doctrina, entre más conozcamos del catecismo de la Iglesia Católica, más vamos a querer la Iglesia, ¿de acuerdo? Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vea, no olvidemos nuestra antífona. ¿Cómo es nuestra antífona? Repitan conmigo: protégeme, Señor, Protégeme, Señor, que me refugio en ti. que me refugio en ti. Vea, el gel hace falta, el tapabocas hace falta, los medicamentos hacen falta, pero es que hay que llevar ese protocolo, hay que llevarlo siempre, pero no podemos prescindir de la ayuda divina, porque la ayuda divina, siendo todo esto necesario, la ayuda divina es más efectiva, ¿sí? Ustedes nunca, pues, por si no lo sabían, el repetir una antífona, una ejaculatoria a cada instante es una oración que llega al cielo inmediatamente. Decirla con amor, con seguridad lo que uno está diciendo: protégeme, Señor, que me refugio en ti, en todo momento, protégeme, Señor, que me refugio en ti. No saben cómo, es decir, el poder que tienen las ejaculatorias y las antífonas, ¿no? Bueno, Dios los bendiga. Dime. Sí, o protégeme, Señor Jesús. Yo creo que le sería: protégeme, Señor Jesús, que me refugio en ti. ¿Sí? Para que quede más específico. Protégeme, Señor Jesús, o protégeme, Jesús, que me refugio en ti, ¿no? Porque Pablo dice orar a tiempo y a destiempo. Esto es una manera de hacerle caso al apóstol Pablo, de orar a tiempo y a destiempo. Dios los bendiga. Saludos a las familias. Si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días.